Esta es la práctica 2E3 de la unidad 3 de electrónica analógica sobre el diseño de un amplificador emisor común. Antes de explicar este circuito, primero debemos definir a qué se refiere lo que es un amplificador. Bueno, los amplificadores se utilizan para aumentar la fuerza o amplitud de la señal de entrada sin ningún cambio de fase ni de frecuencia. Este tipo de circuitos amplificadores se componen de un transistor FET, que es este que se puede observar aquí, que se caracterizan por sus tres terminales a los lados. Bueno, para el amplificador emisor común, ¿qué es? Bueno, uno de estos se vendría siendo las configuraciones más utilizadas con los transistores NPN, o sea, negativo, positivo, negativo. Esta configuración utiliza los transistores como amplificador de señales a la salida. También son conocidos como amplificador emisor común bit. En otras palabras, este tipo de circuitos son utilizados cuando básicamente se necesita amplificar una señal y que ésta se pueda invertir, o también para cambiar de fase alguna señal de entrada. Bueno, ya una vez explicado esto, voy a proceder a mostrar el funcionamiento del circuito. Primeramente, aquí tenemos el generador de ondas con sus respectivas configuraciones a una frecuencia de 5 Hz y con una amplitud de 200 milivolts. También le suministramos aquí un voltaje de 12 volts. Aquí vemos el transistor, varias resistencias y un par de capacitores. Bueno, voy a proceder a correr el circuito, la simulación, para que puedan observar que aquí está pues el conjunto de cómo se comporta el conjunto de ondas senoidales que se pueden ver dentro de la gráfica del osciloscopio. Aquí pueden ver que se cruzan el par de ondas senoidales con sus respectivos picos y bajadas. Cada cierto tiempo se cruzan una de la otra. Esto sería la práctica de diseño de un amplificador de emisor común, y así es como se comporta pues dicha gráfica. Armado del circuito amplificador emisor común. Empezamos armando el circuito. Lamentablemente esta práctica no la pudimos llevar al laboratorio, no la pudimos terminar en físico por cuestiones ajenas a nosotros. Lamentablemente el laboratorio no estuvo disponible los días que se pretendía utilizar para poder terminar la práctica. Así que solo describiré el ensamble de la práctica. Empezamos conectando la resistencia de 47 microfaradios. Luego colocamos lo que es la resistencia de 22 kiloohms y la resistencia de 120 kiloohms. Unidos en el mismo nodo va la resistencia de 1.2 kiloohms y el capacitor de 100 microfaradios. La resistencia de 100 kiloohms, la salida, la tierra. La resistencia de 1.2 kiloohms también va la resistencia de 330 ohms, que son los que van colocados en el emisor del 2N3904, el transistor bipolar de juntura. La base de nuestro emisor va conectado directamente al capacitor y a las dos resistencias iniciales. De estas resistencias iniciales tenemos una conexión en serie con una resistencia de 10 kiloohms que también está conectada a la corriente de 12 volts. En el otro extremo de la resistencia de 10 kiloohms se va a conectar al colector de nuestro 2N3904. En ese nodo va el lado positivo del capacitor de 47 microfaradios. El lado negativo va conectado a la resistencia de 10 kiloohms anterior. Finalmente, conectamos puntas de osciloscopio y generador de onda. Lo que debía mostrarnos el osciloscopio eran ondas encontradas. El amplificador emisor común es de las configuraciones más utilizadas y comunes de los transistores NPN. Esta configuración utiliza los transistores como amplificadores de señal a la salida. También son conocidos como amplificadores emisores comunes BJT. La amplificación solo se realiza a las señales alternas, pues son las que llevan información, aunque se usa señal de voltaje directo en las conexiones del circuito para configurar el punto de operación del transistor amplificador. Todos los amplificadores de señales lo que más buscan es que la señal de salida se amplifique sin poseer ninguna interferencia de ruido.
por lo que es importante configurar bien el punto Q del transistor, que depende de la corriente del colector y del voltaje colector emisor. Este tipo de configuración es muy usada debido a su simplicidad y a que no se necesita ningún integrado, sino solo de un transistor tipo BJT, que es bastante sencillo y económico de conseguir. Sin embargo, su configuración para lograr la amplificación de la señal de salida es más complicada que la de un amplificador inversor, pues los transistores BJT amplifican corriente y es conocido que es más complicado controlar corriente que voltaje. Además, esta configuración tiene la particularidad que la señal de voltaje de salida se amplifica y se desfasa a unos 180 grados con respecto a la señal del voltaje de entrada, siendo bastante similar como si le hiciera un uso de un amplificador inverso, solo que en este caso se utiliza un transistor y no un integrado amplificador. Por lo tanto, es utilizado para cuando se necesita amplificar una señal y que se invierta o para simplemente cambiar de fase alguna señal de entrada.